empatía Estás muy, grabando, muy estás superior. ¿Sí te das cuenta? Sí, mira, te lo voy a poner como lo entiendo yo. Yo creo que parte de el entretenimiento como arma política, y hablemos de política en Roma, ¿no? El concepto del Coliseo romano para darle al pueblo algo en que distraerse y no discutir los problemas de Estado o no preocuparse de más de eso. Y fue evolucionando hasta que llegas al deporte moderno, porque casi todos los deportes modernos cumplen con ese objetivo. De ley. Pero el fútbol se le inyecta un capital tan grande, ¿no? Que ya llegas a niveles de corrupción impresionantes para mantener ese estatus y sobre todo ves cómo funciona en el tercer mundo, porque en el primer mundo ya tienes países donde, como Inglaterra, donde ese nivel de fanatismo y violencia se han balanceado con el pasar de los años y tuvieron que pasar muchos accidentes. Pero en Sudamérica es impresionante el nivel de alcance de la política, de amarrarse con el equipo más importante o los dos equipos más importantes del país. En el caso de Ecuador, y esto toditos lo pueden corroborar, vas a ver o tienes momentos específicos donde se utilizó a Barcelona como arma política. Uno de los que más recuerdo de pequeño fue cuando el presidente Bucarán era presidente de Barcelona y sabía que en ese Coliseo romano podía aplacar a gran porcentaje de la población, dándoles las promesas de campeonatos y libertadores. Claro, pero, o sea, date cuenta de algo. Esto es posible, es porque es una tendencia de mayoría en nuestra sociedad y respectivamente en Latinoamérica. Por ejemplo, Ecuador enteramente es tercermundista, pero en nuestro tercer mundo se subdivide en estratos sociales, al fin y al cabo. Correcto. Aún así, por mucho que haya mayoría, minoría de consideración o situación económica distinta, esta percepción o de querer pertenecer o de empatizar con cosas que no son directamente beneficiosas o con consecuencias a ti, termina siendo una parte muy importante. Al existir esa realidad, es evidente que alguien que pueda observar el comportamiento de su entorno, su ciudad, su pueblo, su barrio, pueda ver, hay un comportamiento en común, esto le gusta a la mayoría, así se crean negocios, así se crean productos, así se crean ideas, se crean religiones, así se crea toda conducta social que termina formando parte de la cultura. Correcto. Por el nivel de aceptación. Ahí dijiste dos cosas que voy a remarcar, que creo importantes. Lo uno es el factor social en el deporte y lo otro es el factor religioso. Esto es, ahí nos vamos a aventurar un poquito más a ofender a la gente, ¿no? Pero bueno, Despreocúpate. cuando tocamos el factor social, como tú dijiste, el ser humano tiende a su necesidad de pertenecer. ¿Ya? Y eso lo vas a ver en todas las esferas. La necesidad de pertenecer a un grupo, la necesidad de pertenecer a una ideología, a una rama política, la simple necesidad de pertenecer a un grupo de personas que podamos llamar populares en un entorno. Claro, es un mecanismo de defensa en sí. Sí, es de defensa y a la vez también es un mecanismo de supervivencia. Claro, eso. Es supervivencia. Más de supervivencia. Es la correcto, ¿no? Entonces, pertenecer, ahí va la parte en lo que estructuraste, las clases sociales. Es un error creer que solo la clase baja se va a enganchar de algo que podríamos considerar banal como el fútbol. Claro. ¿Ya? Porque lo ves también en las clases altas. No es menos barcelonista el de San Borondón que el del Guasmo, ¿no? Comparten el mismo sentimiento. ¿Qué hace cada uno con eso? Hay diferentes matices, pero ambos buscan pertenecer. Y en esa pertenencia se busca el enemigo común, ¿no? Claro. Eso que une a todas las clases sociales es ese enemigo común, como lo hacen los políticos en el gobelismo, ¿no? En crear ese monstruo que lo vamos a llamar ahora Emelec, ¿no? Desde el punto de vista del barcelonista, para el Emelec es inversamente proporcional, ¿no? Claro. Entonces, función de ejemplo sirve. En función de ejemplo sirve. Entonces creas ese monstruo que es tu enemigo mortal, al que le dices cuando le ganas, ganamos, mientras tú no perteneciste a los 11 que estuvieron en la cancha. Claro, eso voy. Eso siempre me ha llamado la atención, el hecho de que, oye, ganamos o perdimos, no vio el partido. O sea, en sí la sintaxis no tiene sentido. No tiene sentido. Ganamos o perdimos y yo no estuve ahí. Pero ganamos por pertenecer. Yo sé, pero ese es el concepto. Siempre me ha parecido gracioso eso. Cuando lo vemos a profundidad es hasta ridículo, ¿no? Claro. Dices, no, tú no estás ahí, ¿qué ganaste? Ya, pero es el sentimiento de pertenecer, de que todos logramos algo, un objetivo.
Y de ahí viene la parte, y también lo resumo en ese mismo aspecto social, en las clases sociales, y lo solía decir a manera de, voy a decirlo a manera de broma, pero lo puede palpar cualquier persona. El fútbol para mí vuelve igualitario el mensaje. ¿A qué me refiero? El guardia de seguridad de la empresa puede hablarte del partido que jugó Barcelona el domingo con el jefe. Al mismo nivel. Cada uno va a tener su manera de estructurar qué debió haber hecho el técnico, qué es lo que ellos creen que falló, qué fue lo que se hizo bien, ¿verdad? Esas dos personas que probablemente en otro momento solo van a hablar a nivel laboral. Ni siquiera han de cruzar una palabra más allá que buenos días. Pero el fútbol los pone a un nivel idéntico de discusión, donde ninguno de los dos ve al otro como menos. O sea, si lo pones así, tú estás hablando de que, bueno, poniendo al fútbol como ejemplo, pero generalmente el hábito que mejor serviría como un puente social es el fútbol en este caso. No sé si el mejor, pero me es curioso que es el que más podría ejemplificarte. Porque Claro. lo ves todas las semanas. No es digamos, es el más popular entonces. Es el más popular. Estamos estableciendo que es dentro del tercer mundo y dentro de la estructura política funciona. Todos lo hablan, ¿no? Todos lo manejan, todos lo utilizan. ¿Sabes? Y justamente por eso es que considero lo que te planteé en un inicio, de que lo que forma parte de nuestra cultura, los comportamientos habituales, la mayoría de comportamientos que se modulan sirven para ver una tendencia de cómo las personas van a reaccionar. Correcto. En base a eso tomar decisiones. Entonces, los partidos políticos, y me imagino que todas las ideologías es porque existen, porque en algún momento un grupo de personas dijeron, aguanta, lo que este man está diciendo, yo estoy de acuerdo. Correcto. Y todo el mundo se respaldó tanto que se dividió, la categorización social comenzó a dividirse en formas de pensamientos. Correcto. Y tocaste otro tema antes de entrar al factor religioso, cuando dijiste se va moldando o se va prediciendo el comportamiento de acuerdo al resultado, por ejemplo. Vamos al factor económico. Un amigo mío suele tener la frase, gane o pierde a Ecuador, gana Pilsener. ¿Ves? ¿Verdad? Puta, es verdad. Es una realidad. ¿Por qué? Porque muchas partes del sector económico del país, pues podría decir más que nada el alcohol, la comida y los lugares de diversión, ¿no? Ya están preparados para lo que va a pasar. Hacen sus números, hacen su inventario, este día juega el equipo, hay que estar listos, ¿verdad? Y sobre eso establecen su X ganancia extra debido a ese partido. En especial cuando el partido tiene una coyuntura más alta, ¿no? Claro. El clásico del astillero o juega la selección. Pierde el equipo, como por ejemplo esta semana, pierde Ecuador con Perú. Y yo regresaba del trabajo caminando y encontraba todos estos rostros de decepción en cada tiendita con su biela en la mano. Por ahí vi un man en un restaurante dando la charla técnica a sus amigos que estaban bebiendo con él, ¿no? De todo lo que el técnico debía haber hecho y cómo debe haber puesto los jugadores. Y lo iba viendo cuadra tras cuadra, ¿no? Y todas las caras largas. Aún así, la chupa seguía. Probablemente lo único que varió es la hora en la cual regresábamos a la casa después de chupar. ¿Y con qué ánimo regresaste? Y con qué ánimos regresábamos, ¿no? O a esta frase que también es icónica, pero se usa para bromear, ¿no? Pierde Barcelona, pierde mi familia, ¿no? ¿Con qué ánimo regresas a la casa? Con ellos. Te desquitas con la familia. No me hablen, no me digan nada. No me digan nada, porque encima me gasté toda la plata chupando después que perdieron esos hijueputas. Para variar me costó. Para variar me costó, sí. Perdimos y me costó. Hijo de puta. Y el factor religioso, ¿no? El factor religioso para mí es como en este concepto de pertenecer y establecer este enemigo en común, este Satanás, la antítesis de tu equipo, te lleva todos los fines de semana a manera de religión a asistir a esa iglesia, a ese coliseo iglesia. Y compartir con todos los feligreses el cántico, ¿no? Y tus sacerdotes son los jugadores que están en la cancha. Y por esa ideología matas y mueres. Por esa ideología pones la foto de Barcelona en tu perfil de Facebook. Lo tatúas. Por esa religión, perdón. Por esa religión te lo tatúas, correcto. Hay personas que llegan, su logro de vida, de todas las personas que se tatúan en el mundo,
hay ese logro de vida de tener el escudo de tu equipo en alguna parte de tu cuerpo. Claro, o sea, miren, a este nivel llego. Correcto. Y si lo tienes al lado del divino niño, es más poderoso, ¿no? Entonces, Yo reinaré. Yo reinaré. Y al lado de Barcelona. yo reinaré en el Monumental. Y un toro gigante así con la El con la niño, camiseta de Barcelona. el niño arreando el toro. Entonces, hay ese factor religioso y puedes trasladarlo no a todos los equipos, por Claro. supuesto. Hay equipos que son más pequeños, más nuevos, donde no pasa todavía a mayores el fanatismo. Hay mucha gente que va por la mera diversión de estar en un lugar el fin de semana. Pero sí existe, en este objetivo de pertenecer, hay una trascendencia cuasi espiritual de pertenecer al equipo y ser devoto al equipo, ¿no? Claro, principalmente, a mí lo que más me sorprende es que esto aparte de ser porque mira, todo lo que es entretenimiento, bueno, el deporte es entretenimiento al fin y al cabo. Correcto. Entretenimiento y negocio. Es un negocio. Y es un negocio. Es sí. un negocio, está claro, o sea, y este entretenimiento influye de forma tal de que ya puedes categorizar una buena parte de la población en base a los equipos de este deporte. Porque aquí, bueno, es popular el fútbol, pero digamos en otros lados te vas a, qué sé yo, a Pittsburgh, te vas a países en la Ioni que hay estadios para los equipos de fútbol, de béisbol. Correcto. Es otro trip. Y también para lo de la liga de la NFL, el fútbol americano. Correcto. También Mira, los manes son al mismo nivel. es un nivel muy parecido. No sé si podrías trasladarlo al fanatismo tan arraigado, heredado que hay en Sudamérica. Claro, Porque en Sudamérica hay esta herencia, ¿no? Mi padre es de un equipo y me lo traslada a mí. Y porque sí, me llevó desde chiquito al estadio. desde chiquito al estadio. Siempre escucho esa historia. loco. Correcto. Siempre escucho esa historia. Conozco amigos que tienen la historia de que el caso puntual de un amigo mío emelexista que le debía su devoción al Emelec a su abuelo. Porque su padre es emelexista, pero no le interesaba tanto. Pero el abuelo le cultivó el amor al equipo, lo llevaba siempre y es una persona difícil de discutir en el momento de hablar de deporte, Claro. ¿no? Porque es muy, muy, muy arraigado a su equipo. Pero te digo, no he visto muchos casos, creo yo, tal vez no los he experimentado tantos, en deportes como los que mencionas fuera del país. Lo que sí podría recordar, que nos servirá como ejemplo, es el caso del rugby, dentro de la historia sudafricana, ¿no? Cuando Nelson Mandela, ya siendo presidente, si mal no recuerdo, ¿no? Utiliza el equipo dentro de este esquema social que ya implicaba lo racial, en la supremacía del uno sobre el otro. Un equipo enteramente blanco para darle la alegría a toda Sudáfrica y ganar esa Copa Mundial, ¿no? Donde él hacía sus números de qué podía potenciar a través de eso, ¿no? ¿Y qué fue su mayor ganancia? Fue haber unido a toda esa disparidad de razas por un mismo objetivo, era ganar el Mundial de Rugby. Esta vaina, ¿sabes a qué se me parece? Así como lo describes, se viene a la mente All You Need is Ecuador, loco. ¿Qué te viene a la mente? A la campaña de All You Need is Ecuador. De que, Ya. y asimismo describían los posibles resultados y todo lo que iba a conllevar esta inversión de poder crear una campaña publicitaria, presentarla, que iba a traer full turismo y que, bueno, es una inversión que iba a generar una ganancia significativa para el país y que vale la pena. De la misma forma lo hacen Con el deporte. con el deporte, exactamente, porque quieren vender la idea de que este es el equipo mejor. Y aparte de eso, de que tengan su equipo excelente que gane, su hinchada, su taquilla. Eso es lo que representa el nivel de negocio. Correcto. Y lo que representa cada jugador ya es otra cosa, pero son valores al fin y al cabo. Correcto. Cada uno es un elemento marquetero. Lógico, A porque 1000%. por mucho que los dueños de X negocio, de X personas que quieren invertir, tengan su ideología deportiva, aún así, si tienen lo que ellos van a invertir es plata, no su pasión. Aunque puede ser ambas. Puede ser ambas. Pero eso no es el punto. El punto es que si vas a hacer un negocio con billetes porque quieres alguna ganancia al fin y al cabo. Correcto. Entonces, no podemos... Exceptuando el caso que puntualicé hace unos momentos, el de Bucarán, Ujú. que yo no creo que él haya buscado una ganancia económica. No, Yo yo creo que creo más que- bien fue un capricho. Exacto. Fue algo parecido. Andala siendo presidente de Barcelona fue lo más parecido tal vez a Alvarito deseando ser presidente del Ecuador. Claro. Era como que era una parte de su vida no resuelta
que tenían que lograrlo de alguna manera. Un trauma. Un trauma. No, un trauma. No era un trauma. Yo creo que es un objetivo. Una frustración. Una frustración, un objetivo que se convirtió en frustración y que en algún momento uno la logró, el otro no. Claro. Pero tal vez lo que es penoso en nuestros países del tercer mundo es que esas mismas herramientas podrían darse en otras direcciones y en otras dimensiones. Hay deportes donde lastimosamente el factor entretenimiento no es tan grande como el caso de Jefferson Pérez o del señor Carapaz. ¿Ya? Que, en su momento lograron lo que tenían que lograr, lo hicieron hegemónicamente. Pero más allá de eso y despertar esa pasión, el All You Need is Ecuador que dijiste hace un momento, era algo espontáneo, poco duradero, no se vio más. Me acuerdo tanto hacían esta comparación, ¿no? Tienes a Barcelona 15 años sin ganar nada y Jefferson Pérez la logra en 3 años. ¿Ya? Pero sigue siendo barcelonista. Claro. ¿Ya? Entonces, me acuerdo también, hablando de armas políticas, se me viene a la mente la historia de Mohamed Ali, ¿no? Gran boxeador. El otro día hablaba con unos amigos en el otro podcast que tenemos, era esta historia que tengo personal con el box, ¿no? Algo que mi padre me enseñó de muy pequeño. Y llegué a un punto en que cuando comencé a ver a Ali, dije, hubiese querido vivir esa época y verla de verdad. Y no solo por el box, sino por la coyuntura política y social que implicó ese hombre existiendo en los Estados Unidos. Claro, él comenzó a influir bastante. Él comenzó a emitir comentarios. Como tenía una relevancia de atención, los comentarios de él eran peligrosos. Pero también eran peligrosos porque era un hombre muy, muy preparado mentalmente, muy rápido. Así como peleaba rapidísimo, la lengua era una salvajada. Hoy en día, no sé si seguirá vivo, pero hasta donde vi murió, creo. Ya murió. Él terminó con Parkinson, si mal no recuerdo. Claro, pero box. Estaba mal. Estaba mal. Oye, ¿qué tiro? Yo sé que se sale un poco de la continuidad de lo que estamos hablando, pero qué tribe esa nota. Un deporte que sea legal, que mueva una cantidad considerable de la población mundial, que les guste, por eso existe, pero que ponga en peligro a un nivel mortal o al menos de un riesgo extremo, como el box. Mira, yo en muchos casos estoy escuchando, digamos, yo, que no me gusta tanto el box, de 100 que podré conocer, de 100 boxeadores, yo sé que algunos están tirados en una cama que ya no pueden ni siquiera valerse por sí mismos. Volvamos al ejemplo del Coliseo Romano, ¿no? El objetivo final era en el entretenimiento, el objetivo final era ese momento climático donde César decidía quiénes vivían y quiénes morían. Claro. Ese entretenimiento ya grotesco, ¿no? El gore, de sentir esa eyaculación de la muerte de otro man. El deporte moderno creo que en algunas divisiones juega al límite. Con ese mismo criterio. ¿No? En el box, efectivamente, los primeros pasos del box eran muy salvajes. O sea, mientras más rounds se peleaba en la antigüedad, menos conciencia se hacía de que ese hombre se podía morir. Claro. Eventualmente comenzaron a bajar el nivel de tiempo en el ring y eventualmente las protecciones iban mejorando. Pero lo que tú dices es cierto. Eso no les daba a ellos a la larga la seguridad de que no iban a tener repercusiones. Porque estás hablando de un deporte de contacto donde todo su trabajo es recibir golpes en la cara. Claro. Directo al cerebro. Tarde o temprano te va a cobrar factura. O los huesos que se van fisurando y se van dañando con el largo de los años. Muchas cosas pueden pasar y pasan en muchos deportes. Recuerdo, creo que Gabriel Omar Batistuta, un ídolo de la selección argentina, en sus últimos, ya después del retiro, me acuerdo que él tuvo unas crisis durísimas con sus piernas. Y eran unos dolores tan fuertes que él decía, quiero que me las corten. Claro, pues porque ya le quedaron tan atrofiadas. Exacto. Y su cuerpo ya no resistía. Ya no podía dormir, decía. Me costaba dormir, las piernas me mataban. Ese tipo de personas creo que son a los que les recetan Xanax. Y bueno, hay muchas personas que utilizan esa nota sin necesidad de tomarlas y por eso que se van a la verga, como un tiempo una tendencia de raperos que se morían por... ¿De quiénes? De raperos. ¿De raperos? Sí. En Estados Unidos. Ya, no estoy familiarizado con esa historia. Bueno, hubo una situación, esta parte de la sociedad, este grupo urbano, estaba teniendo un sobreabuso de
de consumo de Xanax. Ya. Ya estaba considerándose tendencias que personas que se dedicaban a este rubro terminaban muriéndose con sobredosis de esta droga. Pero a lo que voy es que, muy aparte de eso, si hablamos de... Estábamos hablando en sí de fútbol y cómo influye de una forma tan profunda y está tan arraigada a nuestra cultura y a una gran parte de la cultura global. Correcto. Y cómo se ha usado como con consecuencias casi que religiosas y Políticas. Y políticas, exactamente. Cuando te Entonces, ponía el ejemplo de Ali es por eso. exactamente, Acuérdate que Ali, el único error de Ali en ese discurso fue no aceptar Vietnam. claro, Ah. claro. Más que todo, a lo que me refiero con todo esto es que te das cuenta que esta ideología o alguien que representa una idea, que en este caso como Mohammed terminó siendo eso, alguien que estaba representando ya una idea y estaba de alguna forma perjudicando ciertos beneficios que se estaban esperando, ciertos intereses. Correcto. Muy aparte de eso, me parece bastante interesante cómo termina todo siendo algo que puede hacerte, al fin y al cabo, se puede o no puede utilizarse como algo que influya en el comportamiento de una cultura o beneficio a través de ella. Barcelona, Emelec, el Chelsea, el Real Madrid, el Barcelona de España, Mira, todos esos manes pueden ser utilizados para poder llevar la decisión popular o el pensamiento de la mayoría hacia una dirección. Mira, en eso que estás diciendo es 100% cierto. Te iba a hacer acuerdo con Barcelona. Hay dos tópicos interesantes entre el año pasado y el de ahora, y no hablo del campeonato. Hay un partido que se juega con Independiente del Valle previo a toda la crisis de COVID. Y fue un partido donde se habló muchísimo que no debía suceder. ¿Qué? Porque está por las restricciones y todo eso. Que querían hacerlo con público. Es que el público iba a estar. Claro. Ya, lo que se hablaba en ese entonces era, señores, ya está pasando esto globalmente. Acá todavía no nos impactaba tanto. Debemos de tener cuidado. Y puta, salió el presidente de Barcelona, salieron todas las personas que tenían que salir a hablar de la importancia de que el pueblo ecuatoriano disfrutara de ese partido, sin tener la más mínima responsabilidad social versus lo otro. Y al día de hoy yo creo que muchos doctores a lo mejor podrían decir que sí, que eso fue el inicio de muchas cosas que salieron mal en los 3 primeros meses de pandemia. Y no termina ahí la historia. Tiempo después que se reactiva el campeonato, que yo decía, ¿cuál es la necesidad de apurar las cosas a que haya deporte sin público? Obviamente, dejando a un lado la necesidad económica, que por último a mí no me beneficia o me hace, me moleste de que Barcelona esté perdiendo un poco de plata por no tener los partidos. ¿Ya? Pero luego de eso volvieron a la insistencia de que teníamos que tener partidos con público y presionar, y presionar, y presionar, que se viene a la Libertadores. No pasó mucho tiempo y volvimos a este encierro paulatino que teníamos semana a semana y que todos los sábados y domingos teníamos que volver a encerrarnos porque el sector médico dijo, puta carajo, ya estamos volviendo a tener un índice altísimo de contagio. Efectivamente, nuestro mayor problema era entender de que sí nos cuidábamos de lunes a viernes, íbamos al trabajo con mascarilla, pero el viernes, sábado y domingo necesitábamos beber. y nos valía 3 cantimploras lo que pudiera pasar. Y efectivamente, la curva alta se debía a eso, a que los 3 días del fin de semana nos olvidábamos de todas las medidas de cuidado. Y tenías la presión de que el fútbol tenía que volver a su forma natural. Eventualmente no se logró, pero me parece impresionante por qué las personas directivos de esto, fuera de sus intereses económicos, no podían pensar más allá. ¿Qué los detenía? Simplemente quedarse en silencio, dejar que las cosas pasen, esperar un poco más, amarrarse los bolsillos. Porque muchos equipos no están perdiendo plata. Están percibiendo un poco menos, que Claro. es diferente. ¿Verdad? Ahora, en esa situación, yo siempre, cuando veo que hay decisiones así de grandes o que estos protagonistas tienen un nivel de influencia, un comentario de ellos influye mucho más que el discurso de alguien. Y seguramente
y hay acuerdos previos. Tal vez hay una... ¿Qué sé yo, loco? O sea, yo siempre he considerado que como te digo, cuando existen este nivel de noticias o este nivel de organizaciones que de alguna forma son influyentes en la situación general, siempre me planteo la cuestión de que, ¿será verdad o no? Porque Sí, al fin y al cabo no la sé, más lo que él me está diciendo. Y yo siempre he considerado que hay un mundo hay una cúpula, intangible obviamente, pero ahí es una realidad distinta a la que, por ejemplo, tú, yo, personas comunes, pues, puedan tomar parte o poder influir de alguna forma a mira, ese nivel. no entraría tanto al detalle de esta historia de la gran cúpula. Lo que sí podría decirte es, en el caso de que determináramos que existe, son personas con mucho dinero, correcto. Esa es la primera impresión que vamos a tener. A ese nivel, de cualquier persona con una clase alta, muy pudiente, hay ciertas cosas que ya moralmente no las perciben, ¿verdad? Ya todo lo ven en números. El costo social es número, Claro, ¿ya? Es cuánto yo puedo salvar de mi negocio versus el costo de la sociedad. Entonces, en ese tipo de decisiones, ahí es donde prima la decisión política. ¿Por qué quiero gente de nuevo en los estadios? Porque ya vienen las elecciones en el Ecuador y necesito el efecto placebo de los equipos de fútbol, obvio. ¿ya? Eh, en esta misma cúpula, ¿verdad? ¿Cuál es la nueva fórmula de entretenimiento con la que podríamos establecer, en el caso hipotético, de que existe un nuevo control social? Ya no solo es el deporte. Las nuevas formas de entretenimiento es cada persona puesta en una pantalla que están al acceso de tu conexión de internet a tu celular. Claro, Ya no necesariamente la televisión. Ahora hay esta frase, dejen de hacer importante a la gente estúpida, ¿no? Refiriéndose a los influencers. claro, Porque como tú acabas de decir, es el poder de ese individuo de decir lo que dice o hacer lo que hace, puede llegar a repercutir fuertemente en otras personas con pensamientos no tan desarrollados, muy jóvenes que todavía no han experimentado todo. Eh, y los tienes al alcance de tu celular, y los tienes en muchos casos al alcance de la computadora en tu casa, donde nadie te está diciendo nada. Simplemente estás libre de navegar lo que quieras y escuchar a quien quieras. Como ya no hay lectura de material más útil, hablemos de política, ¿no? Cuando podrías acceder a literatura política, aún podrías desembocar en un idiota, pero aún así estás consumiendo un material más condensado, más relevante, que lo que te podría estar diciendo cualquier youtuber que probablemente no tiene toda la información. claro, Sí, y que te la condensa, perdón, hablé equivocadamente del libro como condensado, ¿no? El youtuber te lo condensa más, claro, eso. te lo aprieta más, ¿ya? Y es muy poco lo que puedes agarrar ahí. Además tienes que sumarle la inclinación política de este personaje, que abajo tiene muchos números que avalan lo que está diciendo, Obvio. a pesar de que pueda estar equivocado. Difícilmente alguien puede ser 100% imparcial, loco. Por Porque, supuesto. porque o sea, creo el otro día, no recuerdo con quién, creo que tal vez con Andrés, eh, hablábamos en un chat que tenemos sobre el- l- la capacidad de ser o no ser influenciado, cómo crear o no desde ser un concepto. Que, por ejemplo, tú jamás en la vida podrás presentar algo desde cero, a no ser que chuta, te des algo que verdaderamente no tenga ningún precedente. Pero en su mayoría las ideas o acciones que tenemos día a día son basadas en cosas que ya muchas personas han hecho, son influencias que hemos asimilado. Correcto. Entonces, en base a eso, este, difícilmente podemos ver si por ejemplo, las decisiones que tomemos no propiamente van a ser coherentes o no. Muchas veces somos ignorantes en, sin saber que lo somos. Somos ignorantes que ignoramos. El primer paso es aceptar que no sabes todo. Exacto. Correcto, es aceptar que aún cuando tengas un buen planteamiento filosófico que expresar en una conversación, debes aceptar que no vas a poder manejar todo y predecir todo el hilo de la conversación, Claro. ¿ya? Y en eso vas a cometer errores. Eh, en mi experiencia en docencia, lo que acabas de describir como las ideas, yo se las suele describir a mis alumnos como que esta energía de ideas está siempre en una nube, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene éxito? Es la persona que la visualizó primero,
Y no solo eso, porque muchos la visualizan, es el que la concreta. Claro, ¿no? el que la verbaliza. El que coge y la vuelve real, la aterriza al concepto, la vuelve tangible, ¿verdad? En ese ir y venir puedes tener réplicas, puedes tener personas que la copian, puedes tener muchas interacciones del mismo problema. Pero como tú acabas de decir, es importante saber hacia ti mismo, es nada parte de cero. No existen las ideas totalmente empíricas. Hasta la idea más descabellada tiene una influencia de algo que percibiste en la calle, de alguna conversación que tuviste con otra persona. Todas esas cosas que vas observando, alguna canción que escuchaste, todo eso que vas percibiendo, en algún punto lo condensas y encuentras una nueva idea o evolucionas a un nuevo concepto, una interpretación. Esto puede significar un vaso, pero yo lo encuentro como una botella. ¿Por qué? ¿Ya? Claro. ¿Y cómo llego en ese ejercicio a esa realización? ¿Ya? Lastimosamente, creo que hoy en día en una época de demasiada información, porque tanto tú, yo, Andrés, no podemos escapar a que crecimos en un ambiente repleto de información. Consumimos más líneas de diálogo y de texto que cualquier pensador del siglo XVIII y somos más estúpidos, ¿ya? Y lo digo en general, porque no llegamos a interpretar tanto. Claro, pero es muy real eso, pero no creo que... Eso sucede, creo que ya ajeno a nuestra decisión, porque no sé si has visto no sé si es un estudio propiamente, pero sí es un dato que comúnmente se repite. Cuando una persona la expones a más de una decisión sobre algo, tiende a confundirse más o tomar más tiempo para tomar una decisión. Esto ya varía obviamente de persona a persona. Eso sabes dónde lo aplican bastante, en la publicidad. Claro, cuando obvio. te ponen las 3 opciones, ¿verdad? Si te pongo 2, la decisión es fácil. La 3 te pone a dudar más. La 3 te pone a pensar. Porque baja la probabilidad de beneficio. De que incluso que me puedo estar equivocando. Entonces tengo que elegir bien, ¿verdad? Entonces, correcto. Mientras más elección es más complejo y mientras más volumen de información me es más difícil centrarme en una sola idea. O más que todo asimilarla. Pero ahí jamás vas a memorizar todo. Correcto, pero yo te discuto. Yo no creo que es ajeno a nosotros. Porque siempre, desde que hemos tenido un teléfono inteligente, hemos tenido la opción de estar desconectados. Siempre. Claro. Pero nunca nos levantamos rebatiendo esa idea de qué pasaría si hoy no me conecto. Claro. ¿Qué pasaría si hoy borro todo? Uh-huh. ¿Por qué nos pesa esa idea si hace 15 años atrás, 20 años atrás, no vivíamos tranquilos sin eso? ¿Por qué no era una necesidad. ¿Por qué nos pesa desvincularnos de eso? Por eso te rebato, yo no creo que estamos involuntariamente atrapados en esa red. Uh-huh. Creo que voluntariamente lo aceptamos y lo como cualquier adicción, la vamos a justificar. Claro. Vamos a encontrarle la vuelta. Estoy aquí porque por el trabajo tengo que estar conectado. Estoy aquí porque ahí es donde veo a mi pelada que vive en otra provincia. Y vamos a seguirle encontrando la vuelta. Estoy aquí porque mis amigos están aquí. Claro. ¿Ya? Claro, es verdad. Muy aparte de que se escuche como justificación, es real al fin y al cabo. Es que estoy hablando de algo real. Claro, no se puede eludir, pero... Te lo está diciendo una persona que puede estártelo diciendo muy bonito, pero tampoco se va a desconectar hoy día. Claro. ¿Me explico? De hecho, todos aquí tenemos teléfono. Por supuesto. Esto posiblemente se escuche en un teléfono. Exacto, y va a ir a un teléfono. Claro. Y yo podría decir todas las semanas no me desconecto porque tengo un podcast con mis amigos. Claro. Y probablemente no lo podría tener y la vida sigue, ¿verdad? Pero siempre vamos a encontrar un justificativo, aún más cuando ahora tenemos más herramientas de estar ahí. Claro. ¿Verdad? El mismo concepto del podcast se volvió una herramienta para estar conectado más tiempo. Para mucha gente el concepto del podcast se volvió la herramienta de ya no ver televisión. Claro. Porque muchos lo ponen como ruido en el fondo de su quehacer durante el día o llegan del trabajo y quieren estar haciendo otra cosa, pero necesitan estar escuchando su podcast, ¿verdad? Claro, yo la veo como una especie de subdivisión no oficial de la radio, loco. Un podcast así. Pero sabes que entre todo esto conlleva, son consecuencias, creo yo, consecuencias o elementos que hacen que ocurra en el hábito cultural. Si te das cuenta, todo esto tiene que ver con comportamiento social. ¿Qué entretenimiento te gusta? Las consecuencias de ese entretenimiento. Al fin y al cabo, esas consecuencias forman parte también de
esas consecuencias repercuten en sí, en la parte de la población que la ejecuta, no en los espectadores. En los espectadores, eso existe porque existen espectadores que quieren verlo. Sí y no. Mira, claro, es verdad. los años, a veces es al revés, pues no. mira, los años que yo estuve en televisión, hay una idea muy arraigada en la televisión. Más que nada es este debate, ¿no? Que eventualmente lo topas, que es, ¿la televisión puede educar o no? Claro, es verdad. Y lo que te va a decir cualquier productor veterano de guerra, de 30, 40 años manejando un canal, es la televisión. Nosotros ponemos en televisión lo que la gente quiere ver. Eso es una farsa. De Desde mi poner lo punto que de ellos vista. quieren ver, pues. Claro, yo Es nunca verdad. lo creí y siempre lo discutí a ese nivel de que no es cierto. Ustedes no ponen lo es que el verdad. público quiere ver. Es verdad, porque ellos no consultan, pues si verdaderamente quisieran eso. Claro, ustedes no le están preguntando al público qué es lo que quiere ver. En ningún momento. Ustedes establecen en sus estrategias de marketing Es verdad. qué funciona y qué no. Y lo hacen perversamente desde el factor de vista económico. Y dicen, Claro. la clase social baja, no necesito darle mayor información, solo necesito ponerle entretenimiento del que sea. Puede ser sexual, puede ser violencia, lo que Claro. quieras. Y sigue cumpliendo el mismo factor de utilidad del Coliseo Romano. Claro, ¿verdad? básicamente es lo mismo. Es básicamente lo mismo. Entonces, ustedes en ningún momento pueden decir como responsables de la información que dan. Incluso en las noticias, porque ellos determinan qué postura política da el canal y sinvergüenzamente lo ocultan, ¿verdad? Entonces, la televisión sí podría, y no es un proceso fácil, es un proceso que duraría muchos años. La televisión podría inclinarse a educar, porque ya no es para la generación que creció con Combate. Ellos ya están arruinados. Claro. Es verdad, loco. Sí, ya lastimosamente absorbieron eso. Y no lo digo para menospreciarlo. No, es que es lo verdad, acabas pues, tú de loco. describir perfectamente. Ellos ya lo absorbieron y no Sí. tuvieron opción de decir, esto es una porquería. Claro, las opciones que pudieron presenciar eran esas. Eran esas y punto. Difícilmente se iban a poder salir algo distinto a eso. Pero tú podrías trabajar en lo que viene. Claro. O sea, siempre puedes, si concientizas la realidad en la que estás, tú direccionarás a dónde va a continuar, pues, ¿no? Pero yo lo que me refiero entre todo esto, me sorprende demasiado que permitamos que existan este nivel de cosas. Pero muy aparte de eso, si te das cuenta, todo eso funciona porque, digamos en la televisión, como estábamos hablando, como la televisión al fin y al cabo es un negocio más, porque no lo hacen de forma austera de querer hacerla por comunicar a la gente que todos sepamos lo que está pasando en el mundo y todos nos amamos y somos felices. Y no es así. Sí, de ley tiene un propietario o propietarios. Propietarios, por que normalmente, muy posiblemente más bien, compartan misma ideología de cualquier índole. Y en ese caso manejan una agenda. Porque tienen intereses que les benefician o no a ellos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ese es el negocio de ellos. Correcto. Como cualquier cosa. Y como cualquier negocio vende algo. Te está vendiendo algo que cumpla con los intereses de ellos y principalmente que tú de alguna forma terminas aceptando. Nadie le pregunta a nadie cómo hacer esta taza, cómo hicieron este micrófono. Lo das por sentado. Exacto, o sea, simplemente el que lo vendió, el que creó el servicio, el que creó el producto, un producto en general, sea servicio o algo de verdad, se creó por capricho de alguien, que al fin y al cabo lo quiso traer a la realidad y se lo voy a vender a la gente, voy a sacar de aquí. Muchos de los grandes inventos vinieron de la guerra. En las dos grandes primeras guerras mundiales, en la guerra de Vietnam, la Guerra Fría. La Guerra Fría, por ejemplo, fue un gran avance tecnológico por el solo hecho de cómo la tecnología avanzaba rápidamente para espiar. Claro. Entonces tuviste una mejora en los equipos de audio impresionante, mejora en los equipos de fotografía, de video, ¿verdad? Y para un uso que podríamos decir que es cuestionable, no es transparente, pero eventualmente es traído al mundo real, al mundo tangible para nosotros, porque esa guerra no la vemos, y es adaptado. ¿Cómo traemos eso y lo hacemos funcionar? Y estamos ahorita con 2 micrófonos que probablemente recorrieron un largo camino de la Guerra Fría hasta acá, claro, para llegar a este tipo de tecnología. O formaron parte de algún tanque que se recicló. Probablemente. y lo destruyeron. Ahí ya estaríamos un punto más metafísico de transformación, ¿verdad? Pero esas grandes ideas parten de suplir una función bélica, de arreglarle la vida al individuo que está peleando en esa línea.
y terminan supliendo necesidades nuestras. Luego de eso, pondría en esa escala los inventos ya hablemos de inventos estéticos, no funcionales 100%. Hay adornos de casa que realmente solo es estético, es visual, es por tu deleite. Es un adorno. Es un adorno. El coleccionismo. Claro. A mí también me gusta el coleccionismo, pero al final del día es un dinero que inviertes, abres la caja y punto. Murió y se quedará en una percha y le limpiarás el polvo, ¿verdad? Y ya vas viendo una seriedad y ya llegas hasta los inventos que son ya una farsa. Hablemos de los productos que realmente no necesitas, que no cumplen ninguna función. Voy a poner un ejemplo pendejo como el spinner. Claro, ¿Ya? no sirve para nada. No sirve para absolutamente nada. Hasta los niños se aburrían del spinner a las 2 horas de darle vuelta. Literal. ¿Ya? El performance del spinner era literalmente hacerlo girar, sostenerlo y verlo cómo gira hasta que se detenga. Correcto. Nada más. Y eventualmente no hacen nada más. Y un cubo de Rubik tendría más vida en las manos de un niño que un Prácticamente, spinner. claro, ¿Ya? obviamente. Y de hecho influencia más positivamente. Correcto. Entonces llegas a ese tipo de inventos que se insertan tanto en la sociedad y se crea esa necesidad realmente inexistente, que incluso ya tienes el mercado de los falsificadores listos, ¿no? Claro. Como también nosotros nos metemos en esa ola y la surfeamos y te crean las falsificaciones que te las venden en la calle y se venden bien, Claro. ya, porque están trepados en la ola y van a exprimirla lo que puedan. A eso me refería de alguna forma con lo que, de concientizar de que al fin y al cabo, algo básico, son un negocio. Te vienen a cumplir una agenda y obviamente van a vendértelo de forma tal que la aceptes. Y así sea que tú no hayas decidido cómo y qué forma y cómo se iba a construir, cuál iba a ser su función. Tú vas a estar ahí y tienes un porcentaje de posibilidad de que vas a querer comprarlo. De que te enganches o no. Claro. Ahí volvemos al principio básico que también transmitía, se lo he transmitido a muchas personas a lo largo de mi vida, ¿no? Más que nada ya en edad madura, donde vas agarrando ciertas experiencias. Y era, dentro del plano político, siempre le decía a las personas, cuestiona todo. Claro. Ya, si tú está bien que seas de izquierda. Cuando era más joven, yo rebatí esa idea. ¿Ya? ¿Tú no tuviste esa etapa de izquierdoso? No, escúchame esto. Es porque iba a otra frase, ¿no? Ah, ya. Hay este saber popular que dice, cuando eres joven e inexperto, perteneces a la izquierda. Cuando maduras, Claro. te cambias a la derecha. Claro. Yo puedo decir en el día de hoy, sin considerarme de izquierda, que con los años, en mi madurez política, me sentía más inclinado a defender los intereses del capital, en mi ignorancia política. Y hoy en día, después de una década y más, siento más apego a la izquierda. Pero ¿qué me costó llegar a esa izquierda? ¿No? Trabajar. Cuando trabajé y comencé a ver la escoria del jefe promedio ecuatoriano. Claro. De cómo violentaba mis derechos, de cómo siempre estaba buscando la fórmula para cagarme. ¿Ya? Entonces, ahí comencé a sentir más esa empatía hacia el laborante que quien lo defiende. Porque no estamos hablando de que te regalen cosas, estamos hablando de que por lo menos existan leyes enfocadas hacia el pueblo, hacia el elector de la calle, de clase media para abajo. ¿Verdad? Que es el que en los números el empresario no mide. Claro. Es costo, ¿verdad? Entonces, ahí me agarra al revés esta ola. Lo que siempre he tratado de hacer a nivel personal mío es no encasillarme en nada, ¿no? Por eso te puedo decir ahorita, no quiero decir que soy de izquierda ni de derecha, peor de centro, nadie es de centro. Claro. ¿Ya? El que lo dice miente, ¿verdad? Pero trato de agarrar lo que puedo de cada tendencia y cuestionando lo que creo que está mal de cada una. Claro, no necesitas encasillarte porque las casillas existen. Pero partamos a lo que hablamos del inicio cuando decíamos el ser humano necesita identificarse, ¿verdad? Claro. Mira, tengo todas las bandas de metal que puedo bordadas en mi chompa y me preguntaban toda mi vida, ¿y tú eres metalero? Cuando era más joven decía, sí, yo soy metalero, harta maldad, ¿verdad? Pero con el paso de los años sigue siendo un tipo de música que me apasiona y comencé a escuchar todo lo que podía y comprar todos los discos que podía. Pero ahora ya puedo decir con certeza, no soy metalero. Y no me puedo encasillar tanto ahí porque comencé incluso a experimentar otros géneros que no estaban en el metal, pero encontré músicos muy buenos, como Moby, o
o en su momento para mí la versión malvada de Moby, la suelo decir yo, Prodigy, ¿ya? Que no entraban dentro del género metal y probablemente con un amigo metalero no las hubiera disfrutado, pero yo las disfrutaba. ¿Ya? Claro. Y comencé a ver esas aristas, ¿no? Y también dentro de todo eso tú tienes que determinar igual que no te gusta, está bien, ¿verdad? Y qué es lo que consideras que es malo, también tienes derecho a decirlo. Pero en política me pasó al revés. Llegué a un punto que dije, creo que puedo simpatizar más con lo que necesita el pensamiento, la persona de pensamiento de izquierda. Claro. Lastimosamente, creo que, ¿sabes? El prejuicio que podemos tener de exponernos a la realidad de cambiar de idea, ese supuesto de presentar de que, B, me enfrento a una realidad que me está demostrando que tal vez lo como pensaba no es tan correcto a lo que yo verdaderamente pienso. Tenemos miedo. Exacto. Tenemos miedo de pensar de que en alguna de nuestras líneas de discurso estamos equivocados. Yo creo que eso se debe por otro comportamiento social que tenemos de defensa, de que es de prestigiar al adversario. De alguna forma querer destruirlo. Ya no lo matas en el Coliseo Romano, ya no le quitas el corazón, ya no le arrancas la cabeza. Simplemente expones un argumento en el que o te basas en criticar su ideología o te basas en desprestigiar al que expone el tema en sí. Eso, por ejemplo... Que es algo que muchas veces pasa en los debates. Pues. Eso es un arma muy desagradable. Claro, pues es totalmente antiético. He visto tanto debate, y no solo a nivel político, a nivel ideológico. Muchos debates de las tendencias actuales, ya sea feminismo, ya sea ideología de género, tiene de parte y parte, no voy a decir que de una sola parte, tienen de parte y parte exponentes que se sientan 2 horas de la hora y media que tenían con el perfil de la otra persona con la que se iban a enfrentar. Y no me aportan nada. Buscan comentarios que hicieron hace 7, 8 años. Correcto. Y es lo mismo que nosotros replicamos en nuestras redes sociales, como tú bien lo acabas de decir. Como es mi contacto, de alguna manera, entre comillas, lo conozco, y expongo mi pensamiento X en un estado. Y esa persona me lo rebate. ¿Ya? Y en lugar de entrar con ideas a rebatirlo, comienzo a ofenderlo. Claro. Le doy por donde medio me acuerdo que le puede doler. Pero eso es porque cuando, no somos conscientes o no nos permitimos que nuestra capacidad mental evolucione al punto de olvidar del individuo, cuando se habla de ideas, olvidar al individuo. Correcto. Y analizar la idea, a no ser que sea directamente un ataque personal. Obviamente tenemos que defendernos si es que es el caso. Aún en un ataque personal, dentro de una pelea ideológica o religiosa. Es que yo creo que no debería ser dable. Eso simplemente... Es que se da. A ver, se da, pero no es el contexto que se pretende. Establezcamos que en algún punto nos vamos a enfrentar a esa situación. Obvio, lógico. Por ejemplo, ahorita. Ya, no, ahorita estamos tratándonos con todo el respeto debido del diálogo. No, estamos en la idea. Claro, me refiero a contraposición de temas, no de violencia. Por eso me se van a la verga. Pero es que hablemos de la violencia, de que en algún punto, por ejemplo, yo podría haber venido con una actitud donde no me gustó lo que dijiste acerca de esta élite que gobierna detrás. Y te digo, no, pero tú qué vas a saber si yo sé que tú no fuiste a tal o cual escuela o cual seminario. Ya, eso es un ataque. Claro, es verdad. Ahí sí es personal. A la persona que nos está escuchando no le suma nada. Claro, es verdad. Lo único que estoy haciendo es ofenderte. Estoy tratando de ponerme en una posición de superioridad contigo para desmerecer lo que dijiste. Cuando realmente mi objetivo debería ser o demostrar que lo que dijiste desde mi punto de vista no estoy de acuerdo, o en su defecto, como lo dije en ese momento, no estoy tan de acuerdo con esa idea, pero no la voy a profundizar. ¿Ya? Claro. Porque creo que podríamos atacarlo por otra dirección. Claro, ese sería el ideal de respeto. El ideal de respeto. Pero tú te vas a enfrentar con esa persona que en algún punto en tu red social te va a putear. Claro. ¿Ya? Y te va a querer prender fuego ahí. Y creo que ahí, igual en un debate, tu mejor arma debería ser volver a la idea principal. Claro, y yo creo que, ¿sabes qué? Esto que estamos hablando, que describe lo que quise decir de la satanización al adversario, es esto ha llevado a crear tópicos mentales, es decir, ya la mayoría tiene, y se escucha mucho, esta muletilla o esta frase, que aparece más eslogan de la izquierda nunca ha funcionado, y que al fin y al cabo, históricamente, es evidenciable, gobiernos que han tenido tendencia a la izquierda en su totalidad, o que han buscado esa ideología, no han tenido tanto éxito.
pero no considero que, por ejemplo, podamos decir que ese ideal es utópico. En algún futuro, en algún contexto, tal vez funcione. Tenemos que tener la duda razonable de que pueda o no, de que pueda funcionar, aunque la realidad nos demuestre que no tiene tanta eficacia. Tienes razón. A ver, si lo ponemos en números fríos, la evidencia nos dice que no funciona. Como ¿Cuál ideal, es? como ideal es perfecto. Sí, como ideal es algo, ¿cómo sería la palabra? Como ideal una meta que quisiéramos de vida, ¿no? Claro. Esta igualdad, este reconocimiento, esta seguridad de que mis derechos van a estar preservados por el Estado y de que voy a tener oportunidades, ¿no? Ujú. De productividad a través de la nacionalización de las cosas. Pero yo creo que el gran fallo de todo sistema, aun cuando la evidencia nos diga el capitalismo funciona, ¿no? Es que Ujú. siempre está regido por esa ilusión que tenemos que elegir una persona que represente toda una idea. ¿Te imaginas la carga, la enorme carga que le estamos poniendo a un solo individuo, toda la fe del mundo, peor que religión, Claro. para que haga que funcione un sistema? Claro, y más que todo, analicemos también, a ver, qué X cosa no funciona, pero ¿para quién? ¿O funciona para quién? ¿El socialismo funciona o no funciona para quién? ¿Para quién? Claro, buena Las pregunta. realidades son relativas. El socialismo no funciona evidentemente en muchos parámetros para un monopolio. Claro. Por ¿Ves? ejemplo, no todos, hablemos, digamos, un evento social que ocurrió aquí, en el feriado bancario, aquí en Ecuador, mucha gente se fregó, es verdad, Ujú. pero no todos. Correcto. No todas las personas se fregaron porque tal vez porque estaban en el momento indicado y siempre Y en la ubicaba situación adecuada. y con la información Y necesaria. ¿sabes qué es lo peor? Y en el lado de la estadística, apropiado. Exacto, porque Eran un número. es la primera vez, es en una de las pocas situaciones. Estadísticamente, la pequeña parte de una X cantidad de personas, un total, la pequeña parte que tiene menor tendencia, se llama sesgo, lo Ujú. que queda de la mayoría. Esta es una situación que el sesgo se benefició. Correcto. No siempre lo mayoritario es lo beneficioso, lo bueno, o lo que sirve o lo que no Y sirve. no siempre lo minoritario. Y Ya. exactamente, las realidades son relativas Entonces, totalmente. cuando te ejemplificaba el monopolio, ¿no? Esa persona podría, o ese conglomerado de personas como estableciste hace un rato, ¿no? Que manejan una misma empresa, podrían decir que el gran beneficio que ellos están haciendo y por el cual no deberían tomarse una medida política X, Y, Z, es porque ellos dan trabajo. Claro, Y en su empresa, posicionada dentro del país en no sé cuántos 30.000 locales, dan trabajo. Pero probablemente hay muchas cosas que analizar en esa propuesta del monopolio. Porque es claro. una misma empresa que no tiene leve competencia y que probablemente su beneficio a su trabajador es miserable. ¿Ya? Que lo ves en muchos casos donde los sueldos son cercanos al sueldo mínimo, donde los beneficios muchas veces se cumplen, otras no. Muchas empresas y estos monopolios, por lo menos en los monopolios ya lo notas menos, ¿no? Esta doble contabilidad al Claro. final del año. Aunque igual de alguna forma creo que existen monopolios compartidos, al menos en nuestra realidad. En la poca cantidad de personas que tenemos, hay no Es un fenómeno de nuestro país, tú sí, sí, tú no de estos países aquí el pequeños. monopolio es normalizado pero no necesariamente yo creo que es malo, porque hay monopolios creo que se forman de forma dinámica. Digamos, qué sé yo, Coca-Cola. Coca-Cola ha invertido todo lo que quieres en publicidad y todo lo que quieras, pero al fin y al cabo, si tú o cualquier persona está en una tienda, sea aquí, en otra provincia, en otro país, en otra ciudad, en cualquier lado, si ves una tienda, la más familiar que tú ves ahí se te va a hacer Coca-Cola. Y Sí y no. no necesariamente, Ahí pero te rebato porque ese monopolio, en muchos casos, eh, el ejemplo más palpable de los últimos años era el de la Bicola, ¿no? Cuando este ya. fenómeno de cola peruana invadió el mundo. Ah, claro, pues que ¿Ya? hasta auspició al Barcelona de España, ¿verdad? Correcto. Sí, ¿Dónde gana la Bicola? En el precio. Porque Coca-Cola, como monopolio, en países como el nuestro, siempre tenía la ventaja de que si entraba algo nuevo podía bajarse $1, que para el nuevo era la muerte, y para ellos era
Y para ellos para ellos no representaba nada, era un poquito de pérdida, pero se eliminaba la competencia. Pasó con Pilsener también en su momento. ¿Te acuerdas cuando la Brahma llegó a costar 50 centavos la botella? Claro, pues. Ya, ¿por qué pasó eso? Porque la única manera de Brahma de mantenerse vivo ante la agresividad de Pilsener, de meterte los congeladores de Pilsener en cualquier tienda y decirte solo vas a tener mi congelador y te vas a ganar tanto, ¿verdad? Ujú. Pero es que esa vaina sucede en sí, porque mira a qué nivel estamos y cómo nuestro comportamiento social termina teniendo o creando estas situaciones para que personas puedan o no llegar a tener esta posición de poder, esta capacidad de decisión tan influyente. Tanto el presidente de la Cervecería Nacional, como un equipo el Barcelona de Ecuador, como el de Liga de Quito, como el del Hotel Sheraton, como qué sé yo, o sea, industrias importantes que generen billete, son los que tienen cierto nivel de influencia las cosas que van a suceder en el país. Estamos hablando de cosas generales, porque tú no creas tampoco que los políticos se deciden las cosas porque les sale del rabo. Deciden las cosas después de una reunión con el sector privado, porque ellos son los que producen la plata. De ellos sale la mayoría de los impuestos. Nosotros podrá salir X cantidad, pero Bueno, no vas a representar con la de una industria. Y volviendo a las tendencias, depende también de cuánto el político se acerque, ¿no? Cuando volvemos al sueño socialista, muchas implementaciones del socialismo han sido hacerle yuca al sector empresarial. Claro. Frontalmente. Si les gusta bien y si no también. Y hay casos ya más extremos donde ya llegas a la expropiación y Claro. nacionalización. A ese punto es a lo que yo me refiero hace rato. Una cosa es el mundo que pueda existir, que verdaderamente pase, el otro que nosotros lleguemos a conocer, que no sabemos si es o no verdad. Pero para el elector promedio, ver esa expropiación de una empresa que siempre la visualizó como que quitó y quitó y quitó, es justicia poética. Claro. Mira, y al fin y al cabo todo esto es consecuencia o acción directa del comportamiento social, hábitos comúnmente que tenemos en nuestra cultura. Todo esto ocasiona, crea o permite que pase. Al fin y al cabo creo que no podemos dejar de dudar que son consecuencias de nosotros mismos. Porque arrastramos fuimos conquistados. Entonces sí tenemos ese revanchismo hacia el opresor que podría tomar cualquier cara. Y ese opresor que representa el poder. Entonces, aun cuando nos independizamos, cada país de Sudamérica en su momento, ¿no? Tuvieron su guerra de independencia y su momento, su día del grito. Vivimos en constante subyugación, esperando ese momento. Pero ahora ya es mesiánico, ¿no? Que llegue ese líder que le dé la paliza al que domina el mundo, ese micromundo, ¿no? Nuestro microcosmos llamado país. De ley que sí.